Bueno, buenos días a todos. Agradeceros el tiempo que nos vais a dedicar. Intentaré no entreteneros mucho porque sé que en estos momentos todos andamos bastante pillados. Entonces, sin más, vamos a empezar aquí. Hemos venido hoy para ver un nuevo tipo de panel. Es un panel en el que llevamos trabajando cerca de 2 años y que ahora por fin presentamos. Un panel en el que nosotros pues tenemos bastantes esperanzas puestas en el sentido de que creemos que es el panel definitivo para resolver los problemas que tradicionalmente se dan en las cubiertas de lana de roca. Entonces vamos a presentar este panel, pero un poquito antes os voy a hablar muy resumidamente de quiénes somos como grupo. Bueno, Metal Panel es parte del grupo HIT. El grupo HIT lo integran, pues como estáis viendo, tres empresas: Hierros y Transformados, Metal Panel y HIT Solar. Y es una empresa familiar. Es una empresa que nació en un pueblecito de Mota del Cuervo, en la provincia de Cuenca. Nació como un almacén de hierros y a partir de ahí fue creciendo. Fue creciendo tanto que llegó un momento en el que, bueno, pues tuvimos que buscar una nueva ubicación. En el pueblo no había posibilidad, encontramos esta ubicación pues a 15 kilómetros en Quintanar de la Orden, que es un pueblo de la provincia de Toledo. Ahí encontramos suelo industrial en la extensión que necesitábamos. Concretamente nosotros tenemos cerca de 300.000 metros cuadrados, de los cuales la mitad son naves y la otra mitad, como podéis ver, es para almacenamiento de producto terminado o de determinadas materias primas. Como yo os decía, esto es una empresa familiar, pero desde hace 10 años con una fuerte apuesta por la internacionalización. Fruto de esta apuesta y del crecimiento del grupo, en estos momentos nosotros contamos con 12 delegaciones en la península ibérica, entre España y Portugal. Cabe decir que nuestras delegaciones son siempre de personal propio, personal del grupo. No trabajamos con distribuidores almacenistas como representantes. Sí que trabajamos con distribuidores y almacenistas, pero digamos que la fuerza comercial directa es propia. De esta manera podemos estar más cerca de los clientes y entendemos que es la forma correcta. Al mismo tiempo, disponemos de 10 delegaciones en América, entre Estados Unidos y Latinoamérica, la mayoría lógicamente en América del Sur, pero bueno, tenemos una delegación en Estados Unidos y luego tenemos delegaciones, una delegación en Francia, una en Argelia y otra en Marruecos. Todo esto es fruto del crecimiento que ha ido sufriendo el grupo. En este momento estamos cerca de 300 personas. Metal Panel, como fabricante de panel, fabrica cerca de 4 millones de metros cuadrados al año, con 4 líneas de producción en continuo. Y el grupo, en conjunto, transforma cerca de algo más de 100.000 toneladas de acero anualmente. Un poco para que tengáis una visión conjunta de quiénes somos. Y ahora ya nos vamos a centrar un poquito en lo que es la presentación. Nosotros decíamos que vamos a presentar un panel de lana de roca. Lo que os voy a enseñar primero es cómo se fabrica la lana de roca. Muy rápidamente, nosotros partimos siempre de bobina de chapa. Una cosa importante es que nuestras bobinas vienen siempre sin protección para que nosotros podamos aplicar la protección que consideremos oportuna en cada caso, o sea, pues, tema de gramajes, de fil y demás, de manera que optimicemos la protección de esa chapa que luego va a formar parte del panel. Como vemos, partimos de bobina en chapa, la chapa pasa a perfiladoras en la parte inferior para una cara y perfiladoras en la parte superior para la otra cara. Y estas perfiladoras lo que hacen es partir de una chapa que en principio es plana y darle forma. A partir de ahí hay unos sistemas que son todos automáticos en los que se va introduciendo la lana
Aquí estamos viendo cómo se introducen estas tiras de lana. Vamos a ver un poquito más adelante el resto y os voy a explicar el porqué de esta forma de fabricación. Porque podría parecer que lo más sencillo, y de hecho es como se empezó a fabricar los paneles de lana de roca, es coger un bloque de lana de roca, meterlo entre dos chapas y pegarlo. Como digo, este es el sistema con el que se empezó a fabricar pues hace cerca de 20 años, que es cuando se empezó con los paneles de lana de roca en España, pero bueno, ese sistema tiene algunas limitaciones y los grandes fabricantes a nivel europeo han ido adaptando este que estáis viendo aquí, que es la fabricación a través de listones de lana. Al final nosotros vamos a partir siempre, lo vamos a ver ahora, vamos a partir siempre de un bloque de lana, que es el que se va a transformar en lo que os estamos contando. Vamos a ver, aquí lo podemos ver. Tenemos el bloque de lana de roca, siempre tiene la misma medida, es un bloque de 102 milímetros de altura. Este bloque de lana va a pasar a través de una serie de discos que están situados en la parte inferior izquierda, no se llegan a ver, están ocultos, pero cuando pasa el bloque de lana de roca, lo que vamos a hacer es transformar este bloque en una serie de tiras. Las vemos por aquí. Y ahora, si os fijáis arriba a la derecha, vais viendo cómo las tiras van pasando y van girando 90 grados. Esto se hace por algo que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a dejar que esto pase y ahora os enseño. Veis cómo van avanzando las tiras y cómo van girando. Ok. Os lo paso aquí. Vale. Nuestro proveedor, como podéis ver, es Rothbull. Rothbull es el mayor fabricante de lana de roca del mundo y es el fabricante que consigue un núcleo de más altas prestaciones. La lana de roca de Rothbull es una lana de roca con muy bajo contenido en sílice y esto hace que su resistencia al fuego, su punto de fusión, sea más elevado que otras lanas de roca que podemos encontrar en el mercado. La sílice tiene un punto de fusión a 800 grados, la lana de roca tiene un punto de fusión, o el basalto tiene un punto de fusión a 1300. Cuanto menos proporción de sílice tenga en la mezcla, tanto más voy a elevar el punto de fusión. Y esto me lleva a que cuando yo luego voy a hacer un ensayo de resistencia al fuego, puedo bajar la densidad del núcleo con el que estoy trabajando sin perder prestaciones. Es decir, puedo conseguir la misma resistencia al fuego con densidades menores. De cara a la instalación esto es muy interesante porque siempre vamos a trabajar con elementos que son muy pesados. Luego, si yo puedo reducir en parte ese peso, lo que estoy haciendo es facilitar la instalación, ¿vale? Por otra parte, esto también tiene implicaciones ahora que está muy de moda todo este tema de la ecosostenibilidad, la circularidad, etcétera. Cuanto menos residuo genere, mucho más fácil para sacar, por ejemplo, las certificaciones LEED, BREEAM de los edificios, etcétera. Una cosa interesante que quería que os fijarais, si miráis el bloque de lana de roca, veréis que es como un 1000 hojas. ¿Vale? Esto es porque cuando fabrica Rothbull o quien sea, es una especie de peine que va dejando caer capas de lana. Y entonces me va generando esas capas que estáis viendo. ¿Qué ocurre? Que la máxima resistencia, ahora pensar, si yo cojo este bloque, según la forma de fabricación antigua, pego una chapa por arriba, pego una chapa por abajo, resulta que la máxima resistencia la tendría que tener en perpendicular y sin embargo con esta disposición de fibras la máxima resistencia la tengo en horizontal. No me interesa esta resistencia, me interesa la otra. Y este es uno de los puntos débiles cuando se trabaja en bloque, como digo, cuando se trabaja tal y como se empezaba a fabricar paneles de lana de roca pues hace 20, 25 años. Hay fabricantes en España que todavía llevan este tipo de fabricación, pero como digo, se ha superado ya hace años y los grandes fabricantes a nivel europeo hacen lo que habéis visto antes, los listones. ¿Por qué?
Si os acordáis, cuando pasaba el... Vamos a dejar que avance esto. Cuando pasaba el listón de lana de roca, se volteaba a 90 grados. Pensar que si yo volteo estas fibras 90 grados, paso de tenerlas en horizontal a tenerlas orientadas justo contra las caras. Un hilo de lana de roca que yo intente estirar e intente romper, me va a costar mucho romperlo. ¿Vale? Entonces ese es el, digamos, la razón de que trabajemos con lamela. Como veis aquí, la lamela está sin voltear, aquí ya está volteada. Lo que antes tenía contra las caras, esto iba así, ahora mismo lo tengo en este sentido. ¿Vale? En el sentido vertical me refiero. Trabajar en lamelas nos permite otra cosa. Cuando yo trabajo en bloque, yo tengo una junta transversal en el panel y ese es otro punto de debilidad. Cuando yo trabajo en lamela, yo puedo hacer que estas lamelas, lo vamos a ver ahora, se entrecrucen. Estáis viendo ahí. Entonces, cuando yo entrecruzo las lamelas, consigo que ya no tenga una junta transversal y por lo tanto lo que hago de esta manera es maximizar la resistencia del panel. No voy a tener un punto en el cual ese panel pueda plegarse, o por lo menos no se va a poder plegar con esa facilidad, por lo que digo, porque tenemos estos dientes de sierra que estáis viendo ahí y que son los que me van a dar mayor resistencia a esa unión. Ya no es una unión simple, no es una unión transversal, sino que es una unión en castillo y esto es una unión en cola de Milano que se utilizaba, que se dice mucho en carpintería y esto le da mucha mayor resistencia al conjunto. Vamos a ver otra vez cómo se unen. ¿Veis? Va avanzando y viene uniéndose. Luego, cuando venga una chapa con otra chapa, terminará de aplastarse toda la lana y formar un conjunto. Entonces, esto es el modo, vamos a decir, más moderno de fabricación de lana y es el modo de fabricación de lana, no, perdón, de fabricación de panel de lana y es el modo en el que nosotros fabricamos. Centrándonos ya en lo que nos ocupa. ¿Vale? Hemos visto una pequeña visión de cómo se fabrica un panel. Nosotros aquí veníamos a hablar de los paneles de lana de cubierta. Los paneles de lana de roca de cubierta tradicionalmente nos los vamos a encontrar en dos formatos. Por una parte tenemos un panel multigrecado, puede tener 4 o 5 grecas, como este que estáis viendo aquí. Siempre la última greca es una greca vacía, ¿vale? Porque su función es solaparse sobre la siguiente greca del siguiente panel, greca que está llena. En este tipo de panel vamos a tener un tornillo, que es un tornillo pasante, que llega hasta la correa que tenemos debajo y entre este tornillo y el panel vamos a encontrar una pieza para buscar la estanqueidad de la perforación. Es una perforación completa, con lo cual hay que intentar que no entre el agua. Se pone una arandela de neopreno, una piecita metálica que por debajo pues tiene este neopreno que va a intentar sellar esa unión. La otra forma de encontrarnos un panel de cubierta de lana de roca o la otra forma de fabricarlo es lo que se llama un panel de 2 grecas con tapajuntas. ¿Vale? En este caso vemos un panel que es esencialmente plano, donde tenemos un par de grecas laterales, son grecas finas, no tienen nada que ver con las grecas que vemos en un panel grecado. Y en este tipo de panel lo que nos encontramos es un tornillo, también es un tornillo pasante, llegará contra la correa que tenemos debajo, pero este tornillo queda protegido por un elemento mecánico, en este caso por una chapa, por un tapajuntas. Cada uno de estos paneles tiene ventajas e inconvenientes. Y además, los inconvenientes de cada uno de los paneles son ventajas en el caso contrario. Vamos a analizar este tipo de, centrándonos en los inconvenientes. Este tipo de inconvenientes son las patologías que luego nos vamos a encontrar en la cubierta. Como ventajas está claro, el panel con varias grecas va a ser longitudinalmente mucho más resistente, porque tenemos la inercia que nos dan las grecas centrales, y como ventaja en el panel de tapajuntas, el tornillo va a quedar protegido, entonces de cara a temas de estanqueidad, pues va a ser un panel más seguro. Dicho esto, vamos a ver un poco lo que decía, las dos patologías o los tipos de patologías que se dan en los dos tipos de paneles. Si entramos con el panel de 2 grecas con tapajuntas, tanto en una foto como en otra, que ahora los vamos a ver un poquito más de cerca y lo vemos que aparecen una serie de marcas. Esto es algo muy típico. Se suele ver
pues con una cierta asiduidad, sobre todo en paneles largos y en colores oscuros. Viéndolo un poquito más de cerca, ¿veis? En este caso, estamos viendo los pliegues. A ver, muchas veces un instalador, cuando no ha trabajado con panel de lana de roca y se encuentra con este problema, te dice, bueno, es que el panel está despegado. Bueno, en realidad este panel no está despegado. Si nosotros hiciéramos una cata, hiciéramos un corte en torno a este pliegue, a cualquiera de estos pliegues que estamos viendo aquí, y levantáramos la lana, nos encontraríamos con que la chapa sale totalmente tapizada de lana. Es decir, no ha habido un fallo de pegado. Lo que hay es un exceso de flexión de la chapa. La chapa ha flexado demasiado, ha superado su límite elástico y nos ha generado, lo vamos a ver igual mejor en la siguiente foto, nos ha generado un pliegue. Muchas veces este pliegue, cuando nosotros instalamos el panel, de hecho ni siquiera se ve, ni siquiera se aprecia, a no ser que haya sido una flexión, absolutamente exagerada, no se llega a apreciar. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que yo instalo el panel, lo anclo en los extremos, este panel, por efecto del sol, empieza a dilatar. Dilata tanto longitudinalmente como transversalmente. Y además dilata tanto más cuanto más largo sea el panel y cuanta más temperatura tome la superficie de chapa. Por eso yo antes decía, se aprecia más en colores oscuros que en colores claros, aunque también en los colores claros el efecto se produce. La chapa está fijada, la chapa está intentando estirarse y cuando intenta estirarse, como no puede, lo que hace es aprovechar las zonas de fallo. Si os fijáis, tenemos una zona que tenéis una especie de pliegue hacia arriba y tenéis en el siguiente panel un pliegue hacia abajo. ¿Por qué ocurre esto? Porque en los paquetes nosotros llevamos un panel con las grecas hacia arriba y el siguiente panel va con las grecas hacia abajo para limitar la altura que van alcanzando en el paquete y al mismo tiempo, al ir encajados entre sí, lo que se consigue es una mayor rigidez del paquete completo. De esta manera es más fácil de manejar. Pero cuando ha tenido un exceso de flexión, queda, digamos, esa marca. Entonces es como cuando tenemos una falla, dos placas tectónicas que chocan entre sí. En unos casos puede que una se meta debajo de la otra y os crea una sima, esto que estáis viendo aquí, o bien en otros casos las dos chapas, ninguna entra debajo de la otra y se elevan formándote una cordillera. Esto es lo que tenemos aquí, es el mismo efecto. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues normalmente esto se produce en dos momentos, o bien en la descarga del camión, o bien en la posterior manipulación en la cubierta. Nosotros siempre en todos nuestros paquetes acompañamos unas etiquetas como la que estáis viendo aquí, donde se indica cómo se debe, de forma muy resumida, muy simple, pero bastante visual, cómo se debe manipular el panel. Nosotros siempre decimos que, por ejemplo, en el izado a cubierta, lo habitual, que suele ser llegar al camión, coger una grúa, un par de slingas y subirlo, en un panel estamos hablando siempre centrándonos en el panel de lana, que es un panel mucho más débil. En un panel de lana de roca, esto pues es un error. Nosotros decimos que debe siempre izarse con un balancín que además sea lo suficientemente largo, decimos que tenga como mínimo la longitud del panel menos 3 metros, con objeto de que no nos vuele más de 1,5 metros en cada lado, y luego con eslingas que tengan que estar colocadas entre 2 y 3 metros entre sí, no más, para intentar subirlo lo más plano posible e intentar reproducir las condiciones en las que se mueve en fábrica. Por otra parte, una vez que lo tengo en cubierta, decimos que, bueno, lo habitual yo lo tengo en el paquete, aunque el paquete lo tenga en la zona en la que voy a colocar el panel, lo habitual es que tenga que cogerlo, coja a un operario por un lado, otro operario por otro operario en el centro, lo deposite. Cuando nosotros hacemos eso, pensar que un panel sándwich se comporta como una viga doble T. En una viga doble T la resistencia a la flexión va a ser tanto mayor cuanto más separación tenga entre sus alas. Si yo lo muevo en este sentido, o sea, como lo estoy viendo aquí, a la derecha, yo tengo una separación entre alas o entre las caras del panel, igual al espesor del panel, 50, 60, 80, 100 o 120 en nuestro caso. Si yo
giro el panel 90 grados y lo muevo de la forma que tenéis a la izquierda, la altura que ahora yo tengo de mi viga, de mi supuesta viga doble T, ya no es 50, 60, 80 milímetros, es 1 metro, que es el ancho del panel. Por lo tanto, lo voy a mover con mucha más seguridad. Todo esto es fantástico, está muy bien, lo recomendamos desde fábrica, pero la realidad es que luego yo estoy en una cubierta. Primero que tengo que subir el panel y muchas veces no tengo los medios. Y luego que estoy en una cubierta, me estoy moviendo sobre las correas a 12 metros de altura y claro, desde el suelo todo se ve más fácil, pero arriba todo es más complicado. Entonces, al final, por mucho que se hagan estas recomendaciones, pues es fácil que en ocasiones nos encontremos con que el resultado final es este. Y no es un fallo de fabricación, tiene que ver con la naturaleza del panel. Es decir, es un panel que es muy delicado, es muy complicado de manipular y hay que ser consciente de ello. Y este es el principal problema que presentan los paneles de dos grecas con tapajuntas. ¿Qué ocurre con esto? Que en principio es un problema estético, pero conforme esto va avanzando, cuando este pliegue cambia de plano, es decir, pasa de este plano horizontal a encontrarse con el plano vertical de la greca, y con las contracciones y dilataciones, al final los esfuerzos en ese punto terminan rasgando la chapa. En el momento en que se te rasga la chapa, esto deja de ser un problema estético para convertirse en un problema funcional, porque puedes tener una entrada de agua. Se puede sellar, pero en principio es un punto débil. Y como digo, este es el principal problema para este tipo de paneles. Nos pasamos al siguiente. El siguiente es un panel en el que muy difícilmente os va a pasar eso que habéis visto. Sin embargo, tiene dos problemas que son también típicos. Hay uno, el de arriba, que lo vamos a ver ahora más de cerca, que no es, vamos a decir, no ocurre siempre. Pero hay otro, el de abajo, que ese sí que os lo vais a encontrar en todos los casos. Vamos a ver primero el de arriba. Vamos a ver. Fijaros. Fijaros, aquí esto está muy exagerado, esta foto es muy exagerada, pero es que ejemplifica muy bien lo que yo quería enseñaros. Pensar, vamos a volver a ver la sección del panel, pensar que yo lo que os decía es que la greca vacía tiene que solapar sobre la greca llena. Eso quiere decir que este plano tiene que ser perfecto, tiene que haber una unión perfecta, porque si no, ocurre lo que estamos viendo aquí. Aquí está exagerado, ¿no? Aquí estáis viendo que esta greca que está solapando, esto dista mucho de ser un plano. Aquí, por ejemplo, es menos exagerado a la derecha, pero se ve también, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues puede haber múltiples causas. Esto seguramente, sobre todo, es un tema de manipulación, porque se ve que la chapa está muy doblada. A veces cuando yo cojo el panel, esto es un panel de poliuretano, es que no he encontrado una foto con lana para poder enseñárosla, entonces os lo enseño con un panel de poliuretano. Pero el principio es el mismo. Con un panel de lana de roca, como pesa mucho, muchas veces cuando lo cojo, lo natural, lo que, digamos, el primer impulso es cogerlo de la greca, y cuando lo coges de la greca, pues puedes llegar a doblarla. A veces cuando no es tan exagerado como esto, no es un problema de manipulación, sino que a lo mejor la bobina de chapa, pues tiene, las bobinas cuando te vienen, unas tienen muchas tensiones, otras tienen menos, y esas tensiones en fabricación se traducen en que la chapa va haciendo pues pequeñas ondulaciones. Entonces, con esta exageración, pero os podéis encontrar que la chapa no es un plano perfecto, hace pequeñas ondulaciones, y entonces la unión con el siguiente panel ya no es perfecto. Cuando llueve un poco, normalmente esto no suele tener ningún problema, pero cuando llueve torrencialmente, el agua empieza a crecer dentro de los ríos, y si además tenemos viento, pues lo más fácil es que se nos introduzca el agua a través de esa, repito, no os fijéis en concreto en esta, porque ya digo que está muy exagerada para que vierais el efecto, pero con mucha menos exageración, o sea, dentro de lo que es habitual, podemos encontrarnos una entrada de agua a través de esa unión. Como digo, esto es un fallo que tiene una relativa frecuencia, aunque no es algo que ocurra siempre con ese tipo de panel. Puede pasar o puede que no. Sin embargo, este otro sí que os lo vais a encontrar siempre en una cubierta. Es una mera cuestión de tiempo. Si le damos el tiempo suficiente, al final yo voy a tener un problema de goteras cuando estoy trabajando con este tipo de paneles con tornillo visto. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pensar que yo he metido el tornillo, acordaros, este tornillo era un tornillo pasante, lo estamos viendo aquí, es un tornillo pasante que llega hasta
quiere decir que yo tengo aquí un hueco abierto, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo este hueco abierto, yo lo voy a cubrir primero con el tornillo. Normalmente son tornillos autotaladrantes, por lo tanto el diámetro de la perforación corresponde al diámetro del tornillo. Para asegurarme más, yo lo que voy a hacer va a ser poner una pieza aquí, y esta pieza, como digo, normalmente suele ser o bien una pieza metálica que por debajo tiene una junta de neopreno, o bien directamente una arandela de neopreno, una arandela de un material que me permita tapar ese agujero. ¿Qué ocurre? Eso está a la intemperie. Con el paso del tiempo, esa arandela va perdiendo propiedades, va cristalizando, va rigidizándose, y llega un momento en que pierde esa capacidad de muelle de adaptarse a la perforación y empieza a dejar zonas por las que puede entrar el agua, ¿vale? Al mismo tiempo, hay otro efecto que se produce. Pensar que estamos en una cubierta. Yo antes hablaba de los ciclos de dilatación-contracción. Esta cubierta, como todas, va a sufrir la acción del sol, va a dilatarse, va a contraerse, y eso va a ir creando tensiones. Esas tensiones van a ir creándose en torno a la perforación. Adicionalmente, cuando estamos hablando de un panel de lana de roca, un panel de lana de roca es un panel más blando que un panel de poliuretano. Este efecto se va a ver aumentado porque las estructuras sobre las que está soportado el panel siempre van a tener un movimiento. Las estructuras metálicas se mueven menos, las estructuras de hormigón se mueven más. Como consecuencia de esos movimientos, el panel, que como digo es más flexible, va a tratar de adaptarse al movimiento de la estructura, y esto va a seguir generando tensiones en torno a la perforación que hacen que la perforación se vaya haciendo cada vez mayor, hasta el punto de que supera el propio diámetro del tornillo, y a partir de ahí tenemos una entrada de agua libre en el interior del panel. En este caso concreto, descubrieron esto. Estamos viendo que a veces esta entrada pues ya puede incluso llegar a dañar el panel dentro, en las zonas en las que más afectado se vea. Lo estáis viendo a la derecha. Esto lo descubrieron porque fueron a instalar un sistema antiincendios, el sistema este de sprinkle y demás, y cuando atornillaron a la cara superior del panel empezó a caerles agua. El núcleo estaba absolutamente empapado. La primera solución que tomaron, si os fijáis, esta piecita parece más nueva que la chapa, y esto es porque efectivamente la piecita es más nueva que la cubierta. Cambiaron todos los tornillos. Es una primera solución y además es una solución acertada. El problema aquí es que la cubierta ya tiene mucho tiempo, el agujero ha tenido tiempo, la perforación ha tenido tiempo de hacerse lo suficientemente grande, y ahora ya con esto ya no se soluciona el problema. Porque sigue entrando agua. Entonces, aquí ya no, esta cubierta ya no tiene más que dos soluciones. Una, evidentemente, es levantar todo el panel y sustituirlo por un panel nuevo. O si no se puede, porque debajo pues se desarrolla actividad, la que sea, que impide que tú puedas descubrir la cubierta, la otra solución que tienes es cubrirla. La puedes cubrir, o sea, dejar el panel, si el panel está en buenas condiciones, dejar, o más o menos en buenas condiciones, dejar que seque, y colocar omegas y colocar una chapa grecada, y luego un tornillo. Esta solución está bien, nos va a solucionar a medio plazo, pero al final seguimos estando con el mismo problema. Yo voy a meter un tornillo que va a ser un tornillo pasante, con el paso del tiempo le va a pasar exactamente lo mismo que le ha pasado al tornillo que yo había metido en el panel. Se me va a corroer entero, se va a deshacer dentro de la perforación, y voy a tener nuevamente una entrada de agua. Adicionalmente, si yo meto una chapa sin aislamiento en zonas en las que tenga mucho contraste térmico y además tengo humedad, lo que puedo tener es condensación en la cara interior de la chapa, con lo cual, como debajo tengo una cubierta que ya en sí está comprometida, pues voy a tener otra vez el mismo problema. En lugar de cubrir con omega chapa, lo que puedo hacer es cubrir con un panel delgadito, con poco peso, para no cargar la cubierta, que lo puedo anclar directamente, me evito las omegas, y que sea un panel lógicamente con tapajuntas, y con esto habré resuelto el problema. Pero el asunto es que este problema, que es a lo que yo intento que veáis, esto se va a producir indefectiblemente en absolutamente todos los casos de este tipo de cubiertas, siempre que les demos el tiempo suficiente. Es decir, no se va a producir a los 2 años, a los 3 años, pero bueno, esta es una cubierta que, para que os hagáis una idea, tiene más de 20 años, y el problema lo tiene generalizado en toda la cubierta. Entonces, al final, como digo, dos tipos de paneles.
cada uno de ellos con sus fortalezas y sus debilidades. Y la conclusión, la reflexión inmediata que surge es: ¿y por qué no cojo y junto los dos conceptos? Y eso es lo que nos ha traído hoy aquí y lo que nosotros queremos presentaros hoy. Lo que presentamos en esta webinar, que empezó de manera tan caótica, ya lo siento otra vez, es un panel con 4 grecas, es decir, que tenemos la resistencia longitudinal, la mayor inercia que me van a dar esas 2 grecas centrales, que además son 2 grecas masivas, y al mismo tiempo este panel con 2 grecas longitudinales conserva la posibilidad de utilizar el tapajuntas. Es decir, no es un panel grecado convencional, sino que está preparado para que yo le pueda poner un tapajuntas y de esta manera consiga a las ventajas que me supone un panel grecado, unirle las ventajas que me supone un panel con tapajuntas. Lo que conseguimos, en definitiva, es esto que os enseño aquí. Como veis, aquí tenemos el panel con 4 grecas, nuestro tornillo, o nuestros tornillos en este caso, y el tapajuntas que me lo va a cubrir todo y que por lo tanto me va a evitar que se me produzca el problema que yo comentaba, es decir, que tenga un tornillo visto y que tenga un fallo de estanqueidad con el tiempo. Al mismo tiempo, las grecas centrales nos evitan pues esas marcas que estamos viendo. Ahora yo os tenía preparado una cosa que no sé si funcionará, porque como hemos empezado, a ver, en teoría tengo preparado un enlace directamente a la fábrica, porque ahora mismo están empezando a fabricar, bueno, han empezado hace un rato, los primeros paneles de este tipo. Vamos a ver si nos funciona. Un segundito. Vale, ha habido suerte. Bueno, como veis, estamos fabricando lo que vais a ver ahora fabricar ya en vivo y en directo, fuera de las infografías y demás. Es el panel que os estamos presentando hoy. Bueno, estos paneles que estáis viendo aquí, nosotros llevamos un control de calidad que lo lleva directamente el operario en línea y el responsable, el jefe de turno, que andará por ahí al fondo, me imagino. Se analiza cada panel que sale y entonces hay una serie de paneles que se van. Sí, bueno, el responsable, el jefe de turno, lo vemos ahí al fondo con un Nicky rojo. Se analizan todos los paneles. Ahora, al principio, como estamos comenzando la fabricación, pues hay más paneles que se descartan como paneles que luego serán paneles de segunda o directamente se destinarán a chatarra. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, que se sigue un control de calidad o se intenta seguir un control de calidad muy estricto en fabricación. Y ahora, si os fijáis a la derecha, estoy viendo que está apareciendo el primer panel. Yo os decía al principio que los paneles en el paquete llevan hay unos con la greca hacia arriba, otros con la greca hacia abajo. Todos los paneles de línea salen con la greca hacia abajo, entonces uno de cada dos se voltea, que es lo que estamos viendo aquí. No estoy oyendo, no sé si oís. Vale. Bueno, aquí lo estamos viendo. Veis las 2 grecas laterales que están destinadas a coger el tapajuntas y las 2 grecas centrales mucho más masivas, ¿vale? Y bueno, pues dentro de lo mal que hemos empezado, por lo menos esto ha funcionado. Estáis viendo en directo la fabricación del panel de 4 grecas con tapajuntas. Ahora vais a ver cómo sale. Vamos a dejar que salga el siguiente panel. Tardará un poquito, pero así veis cómo lo que os decía, este segundo panel no se va a voltear y se va a posicionar sobre el que ya hemos visto posicionado en el panel. A ver, estáis viendo aquí si os fijáis arriba a la derecha, estoy viendo que está saliendo el panel. Vamos a dejarle que venga y ya cortamos esto y seguimos con la presentación.
Vale, como veis, ahora ya no va a pasar seguido, ya no lo va a voltear. Vale, una cosa importante, ya que estamos con esto, os lo comento. Yo antes os decía en fábrica se maneja siempre todo el panel en horizontal y sujetado por ventosas, de manera que el panel, como veis, no flexa en absoluto. Tenemos un descargador. Bueno, vale, estos son los pequeños detalles del directo. Como están empezando, se ve que esto no está bien afinado todavía, y lo que tenía que haber hecho es una greca encajar en la otra. La ha dejado montada, me imagino que ahora el operario lo pondrá a mano. Pero bueno, volviendo a lo que os decía, manejamos el panel, como habéis visto, en horizontal, siempre con ventosas. Tenemos este descargador, estamos viendo solamente una parte porque estos paneles no eran muy largos, pero este descargador tiene una longitud de hasta 12 metros, con lo cual las ventosas están separadas en el sentido longitudinal cada metro, y en el transversal más o menos cada 70 centímetros, una cosa así. De esta manera el panel está totalmente sujeto y no sufre en absoluto. Entonces, si os parece, ya para no aburriros con esto, nos vamos a ir de aquí, volvemos a la presentación. Bueno, pues esto que veis aquí es la ficha del panel Arizona 4G. La tendréis disponible en unos días, un poco coincidiendo con el lanzamiento de la imagen de grupo que queremos hacer y demás. Como veis, volvemos a lo mismo. 4 grecas y la posibilidad de que estas 4 grecas además vayan cubiertas con un tapajuntas. Lo que conseguimos con un panel de lana de roca, pues bueno, por una parte es una resistencia de hasta 3 horas al fuego, y luego por otra parte un aislamiento acústico y un acondicionamiento. Lo vemos luego al final. De todo esto, bueno, es literatura. Lo más importante, lo que nos tenemos que fijar aquí, es lo siguiente. Nosotros trabajamos en 50, 60, 80, 100 y 120. Y en función del espesor tenemos una resistencia al fuego determinada. Veis que vamos desde un Rey 30, y esto es una cosa que quiero recalcar. Vamos a ver, cuando nosotros hacemos un ensayo de resistencia al fuego, cuando hacemos un ensayo, pues por ejemplo de pared, un ensayo vertical, el peso del panel se transmite directamente al suelo. No tiene que soportar nada, absolutamente nada. Entonces, en ese tipo de ensayo, lo que obtenemos es lo que se denomina una EI. No aparece la letra R. La letra R indica capacidad portante. Entonces, como yo estoy trabajando con un peso directamente transmitido al suelo, el panel no tiene que soportar nada, pues entonces la certificación que yo obtengo es EI. Cuando yo voy a hacer un ensayo de cubierta, evidentemente ya no se hace en un horno vertical, se hace en un horno horizontal, pero me dan la posibilidad de hacerlo con carga o sin carga. Si lo hago sin carga, tengo un ensayo de panel de cubierta para el que obtengo una certificación EI, y si lo hago con carga, tengo un ensayo de un panel de cubierta para el que obtengo una certificación RAI, es decir, que indica que tiene una capacidad portante. A ver, cuando estamos haciendo un panel de cubierta, lo lógico, lo coherente es hacer un ensayo con carga. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que el panel se encuentra soportado por la estructura, también lo es que entre apoyo y apoyo el panel tiene que tener una función portante. Entonces, lo coherente es hacer un ensayo con carga. ¿Por qué no se hace en todos los casos un ensayo con carga? Pues porque evidentemente es más fácil pasar un ensayo, para un panel es más fácil pasar un ensayo resistencia al fuego si no está cargado, que si está cargado, en cuyo caso su condición pues es un poco más delicada, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, como veis, desde 30 hasta 180, todas nuestras certificaciones son de panel ensayado con carga, y por lo tanto es una certificación REI. Esto es importante sobre todo de cara a ingenierías a la hora de plantear el panel a poner en la instalación, porque, insisto, lo lógico es pensar en qué condiciones de uso va a tener ese panel. Luego ya tener las tablas de carga, tanto de presión como de succión, y al final lo que yo os decía,
bueno, tenemos este panel en el cual vemos las perforaciones y esto sirve pues para el acondicionamiento acústico. De esta manera yo lo que consigo es que cuando tengo ruido dentro de una nave, ese ruido de alguna manera no rebote, no eleve el nivel de presión sonora en la nave y por lo tanto pues comprometa menos la salud y seguridad de los trabajadores.